Vale, ¿cómo andan? Espero que bien y feliz viernes de video reacción. Tengo que verle la creepypasta del Chavo 8, se llama La Navidad del Chavo. A que darle. Vaya que Navidad es la mejor época del año, Ya sé. al menos para mí. Tal vez ya no la espero con la ilusión de niño como antes. Pero al final de ¿Qué cuentas pues? no deja de ser una época linda. Regalos, Mm, fiesta. Y bueno, creo que no hay nada malo con la Navidad. Casi nada malo. Siempre surgen cosas. Existen vivencias. Puede pasar de todo en estas épocas. Como el día. ¿Qué día era? Ah, cierto. 24 de diciembre del año No. 2006. En esas No, épocas fue de mi todo era diferente. nacimiento. La modernidad no estaba tan avanzada. Así que Oh nunca no. tuve acceso a internet en esos momentos. Los Mm, celulares tenían teclas. Ya era yo me demasiado acuerdo. moderno hablar del infrarrojo. Aún así me la pasaba jugando con mis amigos en la calle y escuela. Ya Pero sé. también viendo televisión. Recuerdo ese Ah, eso día. sí. Ya estaba de vacaciones en la escuela. Era día 23 de diciembre cuando Antes mis del padres 24. comenzaron a organizar el pequeño festejo que haríamos. Digo pequeño, porque mi familia no era tan numerosa. Solo eran mis padres. Mis abuelos, en ese entonces porque murieron años después. Y mi hermana Mm, mayor. Todo salió de maravilla. Llegó el día ok. 24 y no recuerdo otra cosa. Salvo que por alguna razón estaba Híjoles. solo, en mi cuarto, viendo la No. televisión, mirando el programa del Chavo del Ocho. Todo fue No. extraño. No recuerdo nada de aquel día, pero sí recuerdo ese episodio casi a detalle. En sí No. no sé si era película o era programación, Era pero una pasaron un programadosa. especial de Navidad. El Oh, episodio sí. tenía como título ¿Se acuerdan que había dos versiones de la especial de Navidad del Chavo del Ocho? Hay una que es de el original y hay otro que la versión animada, pero es la más odiada porque hay un capítulo, no me acuerdo que es un especial de Navidad que todos los morrillos iban a ir pues, a la decoración de Navidad y al final que pues los mismos morrillos le echen la culpa al chavo y pues los tratan muy mal al chavo, tanto los niños y los adultos. Ese especial del animado fue el más odiado de todos acá, pero pues hay que darle. Navidad en la vecindad. Aparecen unas letras Ay, que decían, los niños esperan estas épocas del año, porque son ok. maravillosas. Llega Santa Claus. Regalos, los No, abrazos. Todo es felicidad. chale. O tal vez debería decir, todo es felicidad. Me pareció extraño ese mensaje. Y al instante salta la No. escena de Don Ramón, pensando cómo serían los arreglos para la vecindad. Uy, Charlaba con el señor Barriga sobre ese tema. El Chavo y Kiko jugaban en el otro patio. ok, Jugaban a la pelota. El Chavo patea tan fuerte que sale volando y termina golpeando a Ramón en la cabeza. Morí de ok. risa con esa escena. De hecho, los Tremendo. personajes, es decir, Barriga y Ramón lo tomaron a gracia. Era Navidad. Mm, Era pues imposible sí. estar molestos. Se Ujú, rieron de lo ocurrido y siguieron con sus vidas. En otro pues cambio de sí. escena muestran a los niños en la escuela. El No, esta de profesor Don Ramón. Girafales les habla sobre la historia de la Navidad. Pero más que Eh, enfocarse en dar clase, solo se limita en hacer amena la clase, mientras le pregunta a todos sus alumnos qué pedirán de regalos. Además de que platiquen cómo no. han sido sus navidades pasadas. Las historias de los niños comienzan a contarse. Ñoño y Kiko Ok. contaban historias interesantes. De hecho, hasta mostraban flashbacks como si eso se hubiese vivido en la serie. Todos cuentan algo hasta que llegan al Ok. Chavo. La pregunta incluso fue algo incómoda para el profesor, pues era evidente que el Chavo no había pasado navidades con familia o regalos. No, De pues hecho, no, esta vato era la era primera, pobre. porque nunca antes en la vecindad se habían organizado así. Solamente Mm, lo hacían pero cada uno en su casa. Sin cada uno en su embargo, dentro casa. de los recuerdos del Chavo había imágenes extrañas. Imágenes que mostraban al Chavo triste, No. al Chavo que estaba llorando. Solo recordaba No. malas vivencias en esta época. Pues Podías sí. ver cómo el Chavo era maltratado por todos. Era algo raro, porque a pesar de eso Eh. el Chavo no decía nada. Solo tenía una mirada con odio.
Literalmente sonreía, pero No, su mirada chavo, ¿qué vas a transmitía hacer, odio. chavo? El chavo terminó de imaginar todo ello, y el profesor da por terminada la clase, diciendo que los vería más tarde en la vecindad. Pues tenía una sorpresa. Cuando los niños se van, el profesor saca No, un siento que traje lo de van a Santa matar. Claus, diciendo que ese será su sorpresa. Él les llevaría regalos a todos. Eso lo escucha el chavo, No quien miraba manches. desde una ventana a las afueras Qué del salón, materialista. para después irse. Ya en la vecindad, se No encontraban todos manches. los vecinos poniendo los adornos, piñatas, el árbol. Todo era muy lindo en el ambiente de la vecindad. En eso llegan los niños y son retrata de la vecindad. Eso Y yo la lo miré, eso. escena, como en sus recuerdos, se distorsiona. Se ve como los integrantes de la vecindad no No. conviven. Se ve como todos patean al chavo, quien estaba en medio del No. patio. No había adornos. No había regalos. No había ponche. Ese Solo había. tristeza. El O sea chavo que el chavo se cierra los imagina su ojos y al visión acá. abrirlos se ve, otra vez, la escena de todos conviviendo felices y llamando al chavo para que fuera con ellos. Se acercaba la noche cuando No. comenzaron a reunirse para romper Chavo, las no te piñatas. vengas. El chavo estaba platicando con Kiko y la chilindrina. Ya estaba todo listo para No, pasar una pobrecito del linda chavo, ¿qué Navidad le van como a pasar? familia y con los vecinos. Pero algo más ocurre. El chavo vuelve a ver algo. No había nada de eso. No había felicidad. Solo No estaba el manches. chavo ahí, en un rincón de las escaleras, golpeado, viendo desde las ventanas como don Ramón No. y doña Florinda pasaban una linda Navidad con sus hijos. Además estaba el No. profesor y la señorita Clotilde. Tras tener esos recuerdos o visualizaciones, el chavo volvió de nuevo a la realidad. Todos No los vecinos manches. convivían. El O sea, chavo todo que el chavo entonces tuvo dice, mala visión. ahorita regreso. Tengo que hacer unos encargos afuera pero volveré pronto. Kiko le dice que no tarde porque tienen un regalo para él. El chavo dice que no tardará. Pero No. antes de salir de la vecindad el chavo mira hacia atrás y ve como todos los vecinos comienzan a gritarle, diciéndole que se largue y que no regrese. Era otro de esos No. pensamientos o ilusiones que tenía el chavo. No. El Yo pensé que chavo era una vuelve de en sí y ahora terror, son bro. ellos, los vecinos, los que le dicen que no tarde y que vaya No. con cuidado. Esto comenzaba a ser O sea que confuso el para chavo el tiene chavo, quien como desaparece a visiones los raras, instantes de la tristes. escena. No, Después güey, yo aparece pensé el que me chavo viera otra cosas vez. de terror, Llega a la algo así vecindad de y dice que fantasmas, ya sí, pero está no. listo. Lo Así de reciben realidad. alegres y comienzan a pasar una A linda lo mejor el chavo Navidad. tiene esquizofrenia. Cantaban, daban regalos, prepararon No. tortas de jamón O sea solo que tuvo porque malas eran las visiones. favoritas del chavo. Sin Ah. embargo, cada que pasaba cierto tiempo el chavo no evitaba tener dichas alucinaciones. El Está chavo teniendo miraba buenas esas visiones. como era despreciado por todos. Como Kiko le restregaba en la cara que él sí recibía regalos. Como don Ramón lo corría de su casa porque él no era familia. Como es que Ñoño y Barriga ni No. siquiera convivían con la que llamaban gente pobre de la vecindad. El chavo No. se va al otro patio pues las alucinaciones no dejaban de llegar Lo a su está mente. El afectando chavo sus se preguntaba qué alucinaciones. pasaba. En eso aparece el profesor Girafales. Estaba vestido de Santa Claus. Tal y como lo había dicho. Híjole, su El profesor máquina. llegó con un costal lleno de regalos y juguetes. El chavo regresa al No. patio y lo ve ahí. El profesor sacará algo de su costal. Era un carrito para el chavo. Pero el chavo comenzó a ver cómo es que el profesor vestido de Santa Claus llegó ebrio a la vecindad y comenzó No. una discusión con todos los vecinos. No. La discusión terminaba con el profesor sacando un arma de fuego y disparando a todos ahí. El No. chavo se ¡Qué vio, como él voy! estaba escondido en el barril de la No. vecindad. Vio como el profesor Girafales lo buscaba para matarlo. En eso el chavo vuelve a cerrar los ojos. Los abre y entonces se da cuenta que la ilusión no ha pasado. O tal vez, No. era la realidad. Todos los vecinos No. estaban muertos. Todos menos uno. Kiko, quien estaba herido de No. bala en la pierna y en un brazo. Los demás, O sea muertos. que estaba Pero lo más raro, el alucinaciones. profesor Girafales estaba ahí, pero estaba muerto. No llevaba el traje de Santa No. Claus. El que lo llevaba puesto, el que estaba matando a todos, era el chavo.
El chavo había No, matado a todos los de la vecindad. Entonces aparecen chavito, las ¿por qué escenas. haces eso? Después de la clase del profesor, el chavo no se fue. El chavo entró y le pidió al profesor ser él quien se vistiera, que era su sueño. El profesor aceptó y le dio el traje. Desde ese momento se revela que el chavo recordaba todas esas No navidades, porque manches. si habían sucedido. El chavo había pasado todos esos malos ratos y por eso los recordaba. Solo que trató de olvidarlos pero no pudo. No. El chavo terminó matando a todos. Ese era su plan. El encargo que dijo. Fue por un arma que había conseguido gracias a que robó dinero y la pudo comprar. El chavo mató a todos. Menos a Kiko. No. Seguía vivo. El chavo entonces dice. Ahora ¿quién presumirá tus juguetes? Para terminar por dispararle en la cabeza. Ahora sí es No. una feliz Navidad. Eso es lo último que dice el chavo. No. El No episodio manches. terminó y yo estaba sorprendido. Pero no recuerdo más, solo que me dormí. Nadie No me creyó después manches. de eso. Era un niño de 10 años. Aún sigo pensando. Chale. Si lo que vi fue real. Bueno, hay que ver otro. Mía y de Aquí todos vamos a ver aquí, a estoy todos. arrepentido. Pero antes quiero No. que todos sepan qué pasó, que sepan que los verdaderos Mire. culpables de esta tragedia somos todos los que vivimos en Sí. la vecindad. Bueno, para los que Ese no me capítulo conocen, soy está bien Federico, el pero casi peor todos me especial de dicen de Navidad. cariño Kiko. Mi madre es doña Florinda. Quizá casi no la quiere nadie Mire. por su carácter, pero siempre me ha tratado bien y dado todo para que yo crezca felizmente. Mire. Bueno, Ese ahora está que ya el nos peor presentamos episodio, te güey. puedo El peor contar lo que ha episodio, pasado. miren. Estábamos en Todos. vísperas de Navidad, precisamente era Escúchale. 21 de diciembre. En la vecindad siempre hemos tratado de ser muy unidos, Pues razón sí. por la que estábamos planeando una pequeña reunión. Junto con todos los vecinos, empezando por una cena en mi casa, Mire. y posteriormente un intercambio de regalos en casa de don Ramón. También se Mire. planeaba traer piñata y todas las cosas que fueran necesarias para que fuera todo un gran día. En fin, todo iba Nadie se la relativamente bien creyeron. con la planeación. El problema es que los adultos estarían ocupados haciendo varias cosas de los No manches. preparativos y por alguna razón creyeron que era buena idea que nosotros, es decir, los niños de la No, vecindad, no. nos encargáramos de todo lo demás, es decir, adornos, envoltura de obsequios, luces y obviamente el árbol Ok. de Navidad, también la piñata y algunas más cosas. Todos pensábamos que sería algo sencillo, pero en No. realidad resultó ser una pésima idea. Ya que para empezar, una parte del dinero se perdió debido a que en un momento del camino el chavo y yo comenzamos a discutir por quién corría más Ok. rápido. Y entre Oh, las es que calles cuando que le echen la corrimos no nos culpa. dimos cuenta que parte del dinero, específicamente el que guardaba yo, se había caído. Para cuando nos dimos cuenta no dudé en echarle la culpa al chavo, y aunque No, pues no. técnicamente era culpa de los dos, yo no quería hacerme responsable ni ser culpado. No, pues Por esa no. razón Kiko. hice todo para convencer a los demás de que la culpa era únicamente del chavo. Cosa que funcionó en ese No. momento, pero que sabía que no era algo correcto, porque a fin de cuentas solo logré que el chavo se sintiera mal por la situación. En ese momento fue en lo último que pensé, solo esperaba yo no ser culpado, era lo único que en ese momento me era importante. Después de que pudimos comprar la mayoría de Ok. cosas, como pudimos Esa hicimos que el dinero capítulo que se me hizo sobraba bien alcanzara para tristona, todo lo bro. La necesario. del show, la infeliz Navidad Afortunadamente del los chavo. adultos nunca se dieron cuenta, no sé si era por estar demasiado ocupados o porque no les Mire. importaba demasiado. Cuando llegamos a la vecindad comenzamos a planear cómo adornaríamos al día siguiente. Ahí fue cuando Patty y la Popis se Es propusieron cuando para ser considero como la los peor dirigentes. especial de Navidad Es este decir, capítulo. quienes dirían cómo Es se la peor, adornaría el todo. peor especial Todos de Navidad estuvimos de del acuerdo chavo, con bro. eso y al día siguiente Es la empezamos peor. a adornar. Esta vez Porque todo trata muy feo al parecía ser chavo. felicidad. Todos Pero convivíamos en un no. conjunto para que todo fuera saliendo como estaba planeado, nadie provocaba peleas y se convivía como creo jamás se había hecho en la vecindad. Al menos hasta que en un momento dado, el chavo y ñoño comenzaron a discutir por una torta de jamón, que según ellos les correspondía. La verdad yo jamás supe qué había pasado, pero por lo que había sucedido un día anterior con el chavo no dudé en apoyar a ñoño, además No, Patty, pues no. Godínez y la Popis también hicieron eso. El chavo se enojó No, con pues nosotros no. y se fue a su barril, ya no comiendo la torta, pero a nadie nos importó.
Debido a esa pelea ñoño me dijo No que como manches. venganza contra el chavo iba a romper el regalo que entre todos le habían No. comprado. La verdad no me acuerdo bien Todo su qué era, pero esfuerzo. yo lo apoyé y así lo hicimos. Llegando la Destrozaron noche sin el que regalo nadie se del diera cuenta chavo. tomamos el obsequio. Lo llevamos al otro patio y lo destrozamos. Además, todos No, los restos los loco. tiramos al basurero de la esquina y fingimos que nada pasaba. Por fin había llegado el día, era 24 de diciembre por la No. mañana y desperté muy contento porque ya sería el último día de Oh, adornos. sí. Mi mamá comenzó a hacer la comida junto con doña Clotilde, don Ramón y el profesor Girafales, solo teníamos que comenzar a adornar el arbolito. Entre todos No. los chicos lo hicimos, pero una vez más algo salió mal, y es que por un descuido de Ah, caray. Godínez, se tropezó No. empujando al chavo quien se encontraba en la parte alta de las escaleras. La culpa era de Godínez, pero de nueva cuenta. Por las anteriores discusiones la culpa se la No, echamos al loco. chavo, una vez más haciéndolo quedar mal ante todos. Solo que esta vez, los adultos se dieron cuenta y le reclamaron, cosa que hizo sentir No, mal pues al pobre del chavo y chavo. comenzó a decir que todo lo hacía mal. Llorando en aquel momento, algo que No, parecía loco. poco importar porque una vez más, nadie hizo nada al respecto, nadie quiso Oh, decirle que no no. era su culpa, solo nos enfocamos en culparlo como si nada. Oh, Para sí. ese punto yo empecé a notar que el chavo se veía demasiado desganado. Y ahora entiendo que fue porque durante estos últimos días todos lo No, pues hicimos no. sentir mal culpándolo. En realidad lo primero sí fue mi culpa, pero jamás quise No, pues apoyarlo no, cuando lo pinche. de ñoño y lo de Godínez no habían sido culpa de Pues él. no. En fin, ya era 24 en la noche y habíamos terminado de No, cenar, hasta loco. ahí todo bien, lo malo fue cuando llegó el intercambio de regalos. Y es que lo Hijo de explico, aunque puta. todos sabíamos que ya estaban los No, pues ya obsequios, no se sabía valiendo. qué era, solo para quiénes eran ya que todos los habían comprado entre el señor Barriga y el profesor. Pues esa historia se acabó. Comparte, suscríbete y pues los vemos para el lunes. Chao.